Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, una guía segura en un mundo que anda confundido y en rebelión. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo en el estudio de hoy. Que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que haga el impacto para la cual la enviaste. Gracias te damos, Padre, por escuchar esta oración. Te lo imploramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. A través de la historia de la Iglesia Adventista, esta iglesia ha llegado a ser conocida como la Iglesia del Libro. Aun cuando los adventistas creemos en el hecho de que la Biblia en su totalidad es importante, hay 3 libros de la Biblia que son particularmente importantes y significativos para la iglesia adventista. Esos libros son Daniel, Apocalipsis y el libro de Hebreos. Estos 3 libros son vitales, pues se centran en la doctrina del santuario y también en las profecías, 2 tópicos fundamentales para la teología de la iglesia adventista. Por lo tanto, quiero dedicar el tiempo de esta presentación para introducir el contenido del libro a los hebreos. El libro de Hebreos está estructurado de una forma muy particular. El apóstol Pablo presenta una sección teológica seguida por una exhortación, otra sección teológica y esa sección seguida por una exhortación, y así sucesivamente. Las exhortaciones del libro de Hebreos nos presentan los problemas que estaban afrontando los miembros de la iglesia de los hebreos. Y la sección teológica tiene las soluciones a los problemas que se encuentran en las exhortaciones. Al comienzo de su experiencia cristiana, los hebreos aceptaron el evangelio con grandes bríos. Por así decirlo, llegaron a ser judíos mesiánicos. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, el objeto de su esperanza, la gloriosa segunda venida del Mesías, se dilató. Y como resultado, su entusiasmo disminuyó. Y el desánimo los condujo a deslizarse lenta y sigilosamente de la verdad al error. Consideraban que antes de llegar a ser judíos mesiánicos, tenían la gloriosa ciudad de Jerusalén, el resplandeciente templo, los padres, los pactos, las promesas. Pero después de llegar a ser cristianos, no afrontaban sino el odio de la gente y sufrían persecución, encarcelación y confiscación de bienes. Como resultado, con el paso del tiempo, se volvieron intelectual y espiritualmente perezosos y estaban en el proceso de perder su primera confianza y esperanza. Por lo tanto, el apóstol, en el transcurso del libro a los hebreos, les advirtió en cuanto a los peligros de perder completamente la fe. Hay varios lugares en el libro de Hebreos que diagnostican el problema que acechaba a los hebreos. Y quiero tomar unos minutos para leer esos versículos a donde se detecta claramente qué problema estaban afrontando los hebreos. El primer pasaje lo encontramos en Hebreos 2 y los versículos 1 al 4, a donde el apóstol amonesta a los hebreos, los exhorta con las siguientes palabras. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Es decir, han oído algunas cosas, pero no han prestado mucha atención, porque dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos.
Es una palabra que se usa, por ejemplo, para un bote que está arrastrando el ancla y se está alejando del puerto. Sigue diciendo el apóstol Pablo, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Ve? Que está hablando a los hebreos y se está incluyendo él. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Fíjense, el problema que tenían era que se estaban descuidando, no estaban prestando atención. Si descuidamos una salvación tan grande, ¿cómo escaparemos nosotros? Sigue diciendo, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Fíjense, Jesús habló las palabras primero, luego los mensajeros vinieron y se las impartieron a los hebreos. Nuevamente, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Y fíjense, confirmada con poder, porque dice, testificando Dios juntamente con ellos, es decir, con los mensajeros, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Es decir, la palabra fue con poder y con señales, demostrando que venía del Señor. Pero claramente el apóstol Pablo está diciendo que no estaban escuchando con diligencia. Se estaban deslizando, según dice el apóstol, y luego advierte, ¿cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Empezamos a captar cuál era el problema que tenían los hebreos. El siguiente pasaje es Hebreos 3 y el versículo 12 al 14. Donde dice el apóstol, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Incredulidad es falta de fe. Mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Ahora escuchen, para apartarse del Dios vivo. Estaban apartándose. Versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Fíjense nuevamente, no se endurezca su corazón malo de incredulidad. Exhórtense, no se aparten del Dios vivo. No permitan que ninguno se le endurezca el corazón por el engaño del pecado. Y luego los amonesta a mantener con firmeza hasta el fin la confianza que abrazaron al principio. Los siguientes versículos son Hebreos 6 y el versículo 11 y 12. Aquí nuevamente captamos el problema. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, es decir, la misma solicitud que tuvieron al comienzo hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. Fíjense, ya pereza espiritual había entrado, para que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En Hebreos 12 y el versículo 3 dice lo siguiente, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Fíjense que su ánimo estaba decayendo y estaban por desmayar. El apóstol dice, no permitan que eso suceda. Noten Hebreos 12 y el versículo 12 y 13. Dice el apóstol, por lo cual fortaleced las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Fíjense que estaban cojeando, estaban en peligro de salir del camino, las manos caídas y las rodillas paralizadas.
El siguiente texto es Hebreos el capítulo 13 y el versículo 9, donde el apóstol escribió: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Algunos estaban escurriendo aceptando doctrinas diversas y extrañas. Sigue, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Había que afirmar el corazón, porque el corazón estaba débil, se estaba escurriendo. Hebreos 10, 24 y 25 también diagnostica el problema. Algunos habían dejado de asistir a la iglesia, a las reuniones. Dice en Hebreos 10, 24 y 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejándola de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Les está diciendo: exhórtense los unos a los otros, anímense los unos a los otros, reúnanse, no abandonen la congregación. Algunos estaban tan desanimados que ya no estaban asistiendo a la iglesia. Hebreos 10 y el versículo 35 al 38 diagnostica el problema aún de una forma más clara y fuerte. Dice aquí el apóstol: no perdáis pues vuestra confianza. ¿Están captando cuál era el problema? No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia. Estamos sufriendo, hermanos y hermanas. Es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y luego advierte: y si retrocediere, no agradará a mi alma. El último texto es Hebreos 10 y el versículo 39. El apóstol expresa de una forma anhelante: pero nosotros no somos de los que retroceden para la perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y luego en Hebreos el capítulo 11 tenemos la lista de los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Pablo dio Hebreos 11 con el fin de animar a los que estaban por perder la fe, con el ejemplo de los que habían manifestado fe en medio de grandes problemas y tribulaciones en el Antiguo Testamento. Les estaba diciendo: así como los héroes del pasado perseveraron a pesar de los obstáculos, perseveren ustedes también. No se rindan, no se desanimen, no se deslicen, no pierdan la fe. Ahora vamos a mirar más detenidamente Hebreos 5:11 hasta el capítulo 6 y el versículo 12, porque aquí el apóstol Pablo pone su dedo en el problema fundamental que tenían los hebreos. En Hebreos 5:11 hasta el capítulo 6 y el versículo 12, el apóstol apuntó hacia el problema fundamental que tenían. Y ese problema fundamental era que habían dejado de crecer. Debiendo ser ya adultos en su conocimiento de la verdad, eran todavía infantes. En Hebreos 1:1 hasta Hebreos 5 y el versículo 10, el apóstol Pablo había hecho un análisis profundo de la superioridad de Jesús sobre los ángeles, sobre Moisés, sobre Josué y sobre el sacerdocio levítico. Luego, en el versículo 11, repentina y abruptamente suspende su argumento teológico para expresar su frustración, porque los hebreos no habían sido capaces de comprender las lecciones que él estaba procurando enseñarles. Leamos en cuanto a este problema que tenían los hebreos, que Pablo quería enseñarle las grandes profundidades
del misterio de la piedad. Y ellos no habían crecido espiritualmente, estaban todavía en la época de la niñez, ya debiendo ser adultos, y por lo tanto, cuando Pablo les presentaba estas cosas, y ellos decían, esto es muy difícil de entender. Noten Hebreos 5, 11 y 12. Dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir. Él acaba de exponer que Cristo es mayor que los ángeles, mayor que Moisés, mayor que Josué, mayor que el sacerdocio levítico. Y luego les dice, acerca de esto, en realidad una mejor traducción sería, acerca de quién, es decir, de Jesús, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Estamos captando el problema. Eran tardos para oír. Pablo quería explicar más, pero no eran capaces de asimilar. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva, escuchen, os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Claras las palabras del apóstol Pablo. Dice, otra vez tengo que enseñarles los primeros rudimentos de la fe, cuando ustedes deberían ya ser maestros. Ustedes todavía quieren beber leche cuando deben estar alimentándose con comida sólida. Ahora, para un bebé no hay nada malo en beber leche. Pero Pablo recarga que el beber solo leche, la leche espiritual de la palabra, es para bebés. Con el paso del tiempo, los hebreos deberían haber crecido. Sin embargo, aún eran infantes en la palabra, cuando ya debían ser maestros por el tiempo que había pasado. Aún estaban bebiendo leche como infantes o como bebés. Ahora, algunos textos bíblicos nos dicen que debemos ser como niños, pero otros dicen que debemos dejar de ser niños. ¿Acaso la Biblia se contradice? Claro que no. Cuando Jesús enseñó que debemos llegar a ser como niños, estaba recalcando que nosotros debemos tener la fe y la confianza sencilla de un niño. Por ejemplo, si usted le dice a un niño que Dios creó el mundo en 6 días y reposó el 7º día, los niños no van a decir, ¿y cómo es científicamente posible creer que todo lo que vemos en este mundo vino directamente de una creación en 6 días? Si alguien le dice a un niño que hubo un diluvio y se salvaron 8 personas en un barco que Noé había preparado, ellos no van a decir, pero ¿cómo es posible si nunca había llovido que lloviera y que llenara la tierra y se salvaran solo 8 personas? O si le enseño que Cristo nació de una virgen, el niño no dice, bueno, ¿y cómo es científicamente eso posible? No, el niño, cuando se le cuenta la historia, el niño cree, tiene esa sencillez de fe. Así que cuando Jesús dijo que debemos llegar a ser como niños, estaba diciendo que debemos tener la fe sencilla de un niño. Pero por el otro lado, hay textos que dicen que debemos dejar de ser niños en lo que respecta el conocimiento de la verdad. Debemos alcanzar la madurez en lo que respecta a nuestro conocimiento de las verdades de la santa palabra de Dios. Debemos tener la fe de un niño con la mente de un adulto. Ahora sigamos nuestro estudio en los versículos 13 y 14. Pablo acaba de decir, yo tengo muchas cosas profundas que les quiero enseñar, pero es difícil de explicar porque ustedes son tardos para oír. Ustedes deben ser ya maestros, pero otra vez es necesario enseñarles lo que les enseñé hace rato. Necesitan, en otras palabras, leche cuando ya deberían estar comiendo alimento sólido. Y ahora el apóstol en los versículos 13 y 14 dice, todo aquel que participa de la leche,
es decir, de las enseñanzas más básicas de la fe, los ABC, por así decirlo, del cristianismo, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido, y lo que quiere decir Pablo es el alimento que yo les he estado dando en los primeros 5 capítulos, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, es decir, los que han crecido en su conocimiento de la palabra. Para los que por el uso, es decir, por el ejercicio, tienen los sentidos, el discernimiento espiritual, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, un estudio continuado, profundo, de la santa palabra de Dios ejercita nuestra mente espiritual para que podamos discriminar o distinguir entre el bien y el mal. Y los hebreos habían permanecido en la niñez, aunque con el transcurso del tiempo ya deberían haber sido adultos espirituales por su estudio de la santa palabra de Dios. Luego, después de decir esto, después de decir el que participa en leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño, pero el alimento sólido es para los que han crecido, para los que han alcanzado la madurez, los que por el uso que tienen de sus sentidos los ejercitan para distinguir entre el bien y el mal. Después de decir eso, entonces el apóstol explicó lo que quería decir por leche espiritual de la palabra. La leche, vamos a encontrar, simboliza las enseñanzas elementales de la Biblia, los ABC de la doctrina cristiana. Por así decir, la leche representa la etapa del kinder del cristiano. En Hebreos 6, 1 y 2, el apóstol Pablo definió lo que es leche. Dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina cristiana, vamos adelante a la perfección. La palabra perfección ahí significa madurez. Vamos adelante a la perfección. Es decir, los rudimentos son la leche y cuando uno crece, ya uno no está en los rudimentos, está en una verdad más avanzada. Así que dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina cristiana, vamos adelante a la perfección o madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Es decir, estas doctrinas básicas del cristianismo son la leche. Y el apóstol Pablo dice, ustedes no han progresado nada, no han crecido nada, todavía son bebés, porque tengo que enseñarles otra vez las cosas fundamentales de la doctrina cristiana. Ahora, permítame desviarme un poquitico del tema, aunque está relacionado con lo que estamos estudiando. A mi parecer, existen 2 problemas con el evangelismo en la iglesia adventista de hoy. Estamos bautizando a muchas personas, ese no es uno de los problemas. La pregunta clave es, ¿estamos preparándolos para el bautismo? Y una segunda pregunta, después del bautismo, ¿estamos ayudando a crecer a esas personas que recién nacieron en el bautisterio? Podemos ilustrar la tarea evangelística de éxito con el desarrollo de un ser humano desde el momento cuando nace hasta el momento cuando llega a ser adulto. La tarea evangelística tiene 5 etapas. La primera etapa es la planificación, es decir, para establecer contactos con personas que podrían estudiar la Biblia con nosotros. Esto lo puede lograr la iglesia con ferias de la salud, con encuestas de puerta en puerta, con programas especiales en la iglesia. La idea es establecer un contacto entre la iglesia y las personas que es necesario compartir la verdad con ellos. El segundo punto es la concepción.
Estoy comparando con el nacimiento y el desarrollo de un bebé. Llega a ser entonces un adolescente, un joven y un adulto. Segundo paso es la concepción. Ese es el momento cuando la iglesia hace contacto con una persona directamente y comienza el proceso de estudiar la Biblia con esas personas. Puede ser en una campaña evangelística o puede ser estudios bíblicos a nivel personal. Ese es el momento de la concepción, comienza el proceso. Luego la tercera etapa es la gestación. Y la gestación normal dura más o menos 9 meses. Ahora escuchen bien, un bebé no es concebido y nace el mismo día. Se necesita un periodo de crecimiento antes del nacimiento. Ese es el periodo que dedicamos para dar estudios bíblicos a la persona para que crezca plenamente antes de su bautismo en el conocimiento de los rudimentos de la fe. Ese es el periodo de la gestación. Y luego viene el nacimiento. El nacimiento es cuando la persona se bautiza. Jesús habló de ser bautizados en agua y ser bautizados por el Espíritu Santo. Es decir, el momento del nacimiento es cuando la persona que ha tenido un periodo de gestación normal, un periodo de gestación de 9 meses, por así decirlo, pero en el caso de los estudios bíblicos no necesariamente tiene que durar ese periodo, pero hay que cubrir bien las bases, bien los fundamentos de la fe. Ahora entonces ocurre el nacimiento en el bautisterio. Y luego viene el quinto paso, y el quinto paso es el crecimiento después del nacimiento. Ahora, ¿a dónde padece, creo yo, en gran medida el evangelismo que se está practicando en muchos lugares hoy en día en la iglesia? El problema está en la etapa de la gestación y en la etapa del crecimiento. Estamos muchas veces bautizando a la gente sin tener el periodo de gestación. Inclusive he visto algunos predicadores que hacen un llamado al bautismo, tienen batas bautismales en ambos brazos y dice, ven a Jesús, y en ese momento cuando la gente responde al llamado ya los están bautizando. Eso es como no tener ninguna gestación, es decir, tener la concepción y tener el nacimiento el mismo día. Y por eso muchas de esas personas terminan yéndose de la iglesia. Así que el primer problema es con la gestación. No hay un periodo normal para que la gente aprenda los rudimentos de la fe. El segundo problema es en la etapa del crecimiento. Estamos tan ansiosos de que haya nacimientos espirituales en la iglesia, de que se bauticen muchos, que los bautizamos y luego no hacemos nada para ayudarlos a crecer, sino que nos preocupamos por tener más bebés, más nacimientos en la iglesia, más bautismos en la iglesia. Ahora, no me entiendan mal. Yo estoy a favor de muchos bautismos, pero de gente bien preparada, como dice el Espíritu de Profecía. El problema de los hebreos es que sí, se les había enseñado los rudimentos de la fe, pero luego no habían crecido en su relación espiritual con el Señor Jesús. Y por lo tanto, ahora el apóstol Pablo va a hacer una advertencia solemne a los hebreos. Una advertencia solemne a los que rehúsan crecer. Noten lo que dice Hebreos 6 y el versículo 3 hasta el versículo 6. Dice el apóstol San Pablo, y esto haremos, es decir, vamos a ir más allá de los rudimentos, esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y luego advierte, porque, es decir, si no lo hacemos, si no avanzamos y progresamos y enseñamos las verdades profundas de la palabra, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, es decir, los que comenzaron bien con los rudimentos. Dice, fueron iluminados, gustaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero ahora no lo que sucede. Y recayeron, eso significa que apostataron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento,
crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Palabras solemnes, palabras graves. Está diciendo, porque si nosotros no vamos más allá de los rudimentos, si nos quedamos en la etapa de los bebés, es imposible que esas personas no recaigan y que estén más allá del arrepentimiento. Si no estamos avanzando, estamos retrocediendo. El apóstol ahora va a dar un ejemplo de lo que acaba de decir en los versículos 1 y 2. Escuchen bien. Los versículos que vamos a leer no están diciendo que hay un pecado en particular del cual no hay arrepentimiento. Es decir, en este pasaje, él no está diciendo hay cierto pecado del cual no hay perdón. El énfasis del apóstol recae sobre una persona que no crece, a pesar de recibir por largo tiempo las abundantes bendiciones de Dios. Noten lo que dicen los versículos 7 hasta el versículo 10. Ahora va a dar un ejemplo de lo que sucede cuando una persona recibe grandes bendiciones, comienza bien, pero luego no crece. Dice así, porque la tierra que bebe la lluvia temprana, yo agregué eso, temprana, es la lluvia que cae cuando uno se convierte, empieza el Espíritu Santo a obrar en la vida de esa persona. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Es decir, si la verdad recae sobre la mente de la gente muchas veces y la gente produce buen fruto, maravilloso, recibe la bendición de Dios. Pero ¿qué de la otra cara de la moneda? Sigue diciendo en el versículo 8, pero la que produce espinos y abrojos, ha caído la lluvia continuadamente, pero está produciendo espinos y abrojos, es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Es decir, el pecado que no tiene perdón es un largo proceso de no crecer espiritualmente. Y el resultado es que si no estamos avanzando, estamos retrocediendo. Sigue diciendo en el versículo 9 el apóstol Pablo con una palabra positiva, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. La apostasía no ocurre de la noche a la mañana, queridos hermanos y amigos. Es el resultado de un largo proceso de indolencia, negligencia y letargo espiritual, a donde la persona no crece y por lo tanto es insensible a la voz del Espíritu Santo. El proceso finalmente, si se le deja continuar, termina con cometer el pecado que no tiene perdón, donde el Espíritu Santo habla y la persona ya no oye. Pablo acababa de trazar una profunda teología en los primeros 5 capítulos, mas sin embargo los hebreos eran torpes de oído y habían rehusado crecer. Elena White describió el problema que afrontaba a los hebreos. En la Review and Herald, yo busqué esta cita en español, pero no se encuentra en español, yo la traduje. Review and Herald, junio 16, 1903, ella escribió: Pablo no les podía hablar a los judíos conversos sobre el misterio de la piedad tan claramente como quería. Por causa de la debilidad espiritual y la falta de percepción de ellos, el apóstol no podía pronunciar la verdad que, si hubieran estado dispuestos a escucharla correctamente, con una comprensión inteligente, hubiera sido un sabor de vida para vida. Ellos, es decir, los hebreos, no sus instructores tenían la culpa. El entendimiento de ellos se había embotado. Se les habían concedido abundantes ventajas. ¿Ve? La lluvia que cayó muchas veces.
podrían haber aumentado en su comprensión de Cristo, su obra y su poder para salvar hasta lo sumo a los que vienen a Él, pero no habían avanzado hacia adelante y hacia arriba, mejorando así su oportunidad de aprender más y más en cuanto al Salvador. Su memoria era débil, porque no habían recibido por la fe las verdades que se les habían impartido. No podían retener en sus mentes las verdades esenciales para edificar con éxito el carácter. El apóstol Pablo les llama la atención señalando la culpa que tenían ellos en lo que había llegado a ser su enfermedad espiritual. Sus conceptos erróneos les habían dado un concepto indefinido y vago del poder que tenía Cristo para hacer de su pueblo una alabanza en la tierra. Ahora debemos preguntar, ¿será que la iglesia de hoy afronta los mismos problemas que tenían los hebreos? Algunos me han acusado a mí de enseñar cosas demasiado profundas y difíciles de entender. Si ustedes creen que lo que yo enseño es difícil de entender, tal vez no han leído los escritos del apóstol Pablo. Pero como ustedes saben, el apóstol Pedro dijo que Pablo escribió algunas cosas difíciles de entender. Pero Pedro no le echó la culpa a Pablo, sino que dijo que los inconstantes e indoctos torcían para su propia perdición. El problema real es que nos hemos convertido hoy en día en cristianos perezosos. Todo lo queremos masticado. Los medios de comunicación y la televisión han arruinado nuestro deseo de estudiar a profundidad la palabra de Dios y resolver los asuntos difíciles que contiene esa palabra. En un mundo de ajetreo, a donde lo emocionante impera, hay poco interés en estudiar concienzudamente la santa palabra de Dios. Hace unos años me invitaron para predicar en la ciudad de Birmingham, Birmingham, Inglaterra. Era un congreso de jóvenes. Otro invitado para predicar en ese congreso fue Clifford Goldstein, el que escribió las lecciones de escuela sabática del trimestre pasado. Un día hablaba yo con él y le pregunté en cuanto a su libro 1844 Hecho Simple, publicado en 1988, que causó un gran impacto en la iglesia, simplificó la forma de entender Daniel 8 y el versículo 14. Me dijo, el libro ha despertado mucho interés. Se han hecho varias publicaciones del libro. Luego le pregunté sobre un libro que se publicó en el año 2004 también de él. No sé si se ha traducido al español, posiblemente sí. En inglés se llama Graffiti en el Lugar Santísimo. Una obra apologética defendiendo la doctrina adventista del santuario 1844 y la purificación del lugar santísimo del santuario. Y le pregunté, ¿cómo ha sido el interés por esa obra? Y ahora cito lo que él me dijo. Me dijo, ya la gente no tiene interés en estos temas como antes. En 16 años, nada más, había cambiado el interés de la gente en estos temas sobre Daniel y Apocalipsis y sobre el santuario. Hace varios años, George Knight, conocido mundialmente por la Iglesia Adventista, escribió un libro con un título muy interesante. El libro se llama La visión apocalíptica y la castración del adventismo. ¿Estamos borrando nuestra relevancia? En este libro, Knight lamentó cuán lejos nos hemos extraviado los adventistas del séptimo día de nuestras raíces proféticas. Hemos llegado a ser espiritualmente flojos, laudicenses. Podemos captar el letargo que tenemos por la asistencia paupérrima al culto de oración los miércoles en la iglesia. La gente hoy en día desea escuchar cosas agradables, meriendas espirituales, historias,
Desean cultos que apelan a sus emociones más que a sus intelectos. Es mucho más fácil ver un drama o un show de marionetas que luchar y profundizar para entender los grandes temas que contiene la santa palabra de Dios. Dios nos ha llamado a dejar la etapa de la niñez, a desarrollar nuestro intelecto al máximo para que podamos distinguir entre el bien y el mal y así afrontar las grandes seducciones de Satanás en estos últimos días. Elena White escribió en cuanto al poder que tiene la palabra de Dios, poder transformador. En el tomo 5 de los Testimonios, página 23, ella escribió: la influencia educativa de la Biblia no tiene rival. Nada impartirá tanto vigor a todas las facultades como requerir que los estudiantes capten las estupendas verdades de la revelación. La carta a los Hebreos ocupa un lugar singular dentro del entramado doctrinal de las Escrituras, especialmente cuando se la observa desde la perspectiva que el pastor Esteban Bor ha desarrollado a lo largo de décadas de predicación, enfatizando que este libro constituye la columna vertebral para comprender no solo la obra sacerdotal de Cristo en el santuario celestial, sino también el movimiento profético final que da origen al pueblo que vive en el tiempo del fin. Para el pastor Bor, Hebreos no es simplemente un tratado teológico aislado, sino una obra que une todas las piezas dispersas del plan de salvación y revela con impresionante claridad la transición de Cristo desde su ministerio en la tierra hacia su ministerio en el verdadero tabernáculo, ese que no fue hecho por manos humanas. Sin este entendimiento profundo del santuario y de la función de Cristo como sumo sacerdote, insiste Bor, la comprensión del mensaje del juicio, del tiempo profético, de la purificación del santuario y de la preparación del pueblo remanente se vuelve parcial, nebulosa o incluso distorsionada. Pues Hebreos ilumina el significado último de la mediación celestial y de la obra final que Cristo realiza antes de retornar. Según él, muchos creyentes no han captado la magnitud del mensaje porque leen Hebreos como un discurso meramente doctrinal sin advertir que cada frase del libro está cargada de un propósito escatológico que apunta hacia los eventos culminantes de la historia humana. El pastor Bor destaca que cuando el autor de Hebreos habla de Cristo como sumo sacerdote que ha penetrado los cielos, está revelando una verdad que no puede ser ignorada por la Iglesia que vive al final de los tiempos. La obra de Cristo no terminó en la cruz, sino que continúa en un ministerio diario y posteriormente en una fase culminante vinculada con el juicio. Bor repite constantemente que la comprensión del santuario celestial es la clave hermenéutica que permite interpretar correctamente el Apocalipsis, especialmente los capítulos que hablan del juicio investigativo, del mensaje de los tres ángeles y del papel del pueblo remanente. Para él, Hebreos constituye la explicación neotestamentaria más detallada de cómo funciona el santuario celestial y qué hace Cristo allí en favor de los creyentes. Y no solo eso, afirma que Hebreos es el puente que une el libro de Levítico, especialmente el día de la expiación, con el escenario profético del Apocalipsis. Por lo tanto, cuando predica sobre Hebreos, Bor recalca que el libro no fue escrito únicamente para los creyentes del primer siglo que enfrentaban persecuciones y dudas sobre la fe, sino para todos aquellos que, al final de los tiempos, necesitan entender en qué consiste la obra final de Cristo y por qué es indispensable permanecer firmes. No retroceder y mantener la mirada fija en el autor y consumador de la fe. Asimismo, el pastor Bor subraya que la estructura de Hebreos está diseñada para mostrar al lector que Cristo es superior en todos los aspectos, superior a los ángeles, a los profetas, a Moisés, a Josué y a los sacerdotes terrenales, porque solo Él es el mediador perfecto que puede conducir a la humanidad hacia la plena reconciliación con Dios. Esta superioridad no es un detalle teológico menor,
sino una declaración escatológica que demuestra que ningún sistema religioso humano, ninguna institución terrenal, ningún sacrificio animal y ninguna ceremonia ritual puede ocupar el lugar que Cristo ocupa en el santuario celestial. De este modo, Bohr indica que la grandeza de Cristo en Hebreos está orientada a preparar a los creyentes para confiar plenamente en Él, especialmente en tiempos de crisis mundial y de sacudimiento espiritual, cuando la fe será probada y muchos serán tentados a retirarse de la confianza plena en el ministerio de Cristo. Para Bohr, Hebreos llama al creyente moderno a no mirar pastores, iglesias, gobiernos o instituciones humanas, sino a fijar los ojos en Cristo, porque sólo Él tiene la autoridad para ministrar en el verdadero tabernáculo y sólo Él puede sostener al pueblo remanente en el tiempo de angustia. Por otro lado, Esteban Bohr recalca que Hebreos, aunque profundamente teológico, también es profundamente pastoral. El autor advierte una y otra vez sobre el peligro de abandonar la fe, de endurecer el corazón como lo hizo Israel en el desierto, de descuidar una salvación tan grande y de retroceder en momentos de persecución. Bohr vincula estas advertencias con los eventos actuales, señalando que en el tiempo del fin la fe de los creyentes será sometida a una prueba aún más fuerte que en los primeros siglos. A su juicio, las presiones sociales, económicas y espirituales que caerán sobre los creyentes exigirán una comprensión sólida de la obra de Cristo, porque sólo aquellos que sepan dónde está Cristo, qué está haciendo por ellos y porque su ministerio es indispensable, podrán permanecer firmes cuando se desate el conflicto final descrito en Apocalipsis 13 y Daniel 12. Por eso señala que Hebreos es prácticamente una carta escrita para la generación final, una carta que clama por la perseverancia radical, la fidelidad absoluta y la dependencia total del sumo sacerdote celestial. Finalmente, en esta primera sección, es necesario destacar la insistencia del pastor Bohr en que Hebreos no debe ser estudiado de forma superficial. Para él, Hebreos es una mina de oro espiritual cuya riqueza solo puede ser apreciada mediante un estudio profundo, contextual y reverente que permita ver cómo cada pasaje está orientado a explicar el plan de salvación y su fase final. Hebreos nos conduce hacia el corazón del conflicto entre Cristo y Satanás, hacia la comprensión del juicio celestial y hacia la certeza de que Cristo no solo murió por nosotros, sino que vive para interceder, purificar y finalmente vindicar a su pueblo. Según Bohr, ignorar Hebreos es como intentar comprender un edificio sin conocer sus cimientos. Por ello, insiste en que el estudio de Hebreos es indispensable para quien desee comprender la verdad presente, y especialmente para aquellos que buscan prepararse espiritualmente para los acontecimientos finales de la historia. Cuando el pastor Esteban Bohr aborda la figura de Cristo como sumo sacerdote en la carta a los Hebreos, lo hace destacando que este rol no es meramente simbólico ni un concepto espiritual abstracto, sino una realidad literal que tiene implicaciones directas para la experiencia cristiana en los últimos días. Enfatiza que muchos cristianos comprenden a Cristo como Salvador, como Maestro y como Rey, pero no logran captar la importancia suprema de su ministerio como sumo sacerdote, un ministerio que se desarrolla no en la tierra, sino en el verdadero tabernáculo celestial. En su predicación, recalca que ignorar este ministerio equivale a desconocer la fase más crucial del plan de salvación, porque, aunque la cruz es el fundamento del perdón, es a través de la intercesión sacerdotal donde se aplica ese perdón, se transforma el carácter y se prepara al creyente para el juicio final. De esta manera, Bohr sostiene que Hebreos nos muestra que Cristo no ascendió simplemente para ocupar un trono, sino para realizar una obra activa, sistemática y vital, que es esencial para entender lo que ocurre en el mensaje de Apocalipsis 14 y el anuncio de que ha llegado la hora de su juicio. Asimismo,
El pastor pone especial atención en la distinción que hace el libro de Hebreos entre el ministerio en el lugar santo y el ministerio en el lugar santísimo, basándose en la estructura del antiguo santuario hebreo. Para él, esta distinción no es una curiosidad arqueológica ni un detalle que quedó obsoleto con la venida de Cristo. Al contrario, afirma que la división entre ambas fases del ministerio sacerdotal revela el progreso del plan de salvación. Cristo ministró primero en el lugar santo, aplicando los méritos de su sacrificio en favor del creyente arrepentido, y posteriormente entró al lugar santísimo para iniciar la obra del juicio investigativo, una obra que, desde su perspectiva, comenzó en 1844. Por eso explica que Hebreos no elimina la tipología del santuario, sino que la confirma y la eleva a una dimensión celestial, mostrando que el santuario terrenal era un modelo, una sombra, una representación visual del verdadero tabernáculo donde Cristo ministra en la actualidad. De allí deriva la importancia extrema de estudiar Hebreos en el tiempo del fin, porque es este libro el que ofrece la base bíblica más sólida para comprender que Cristo no está inactivo en el cielo, sino que está profundamente involucrado en una obra final que culminará con la purificación del santuario y la vindicación de su pueblo. Por otra parte, insiste en que el énfasis de Hebreos en la humanidad perfecta de Cristo tiene una relevancia capital para la generación final. El autor de Hebreos dice que Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esta declaración no es una simple afirmación doctrinal, sino un mensaje directo para quienes enfrentan tentaciones, crisis espirituales y presiones externas. Cristo, según él, no vino con una naturaleza alejada de la experiencia humana, sino que participó de nuestra misma humanidad, experimentó sufrimientos reales, tentaciones auténticas y pruebas profundas para que nadie pudiese decir que Dios exige algo imposible. Recalca que Cristo tomó la naturaleza humana caída, aunque sin ninguna inclinación hacia el pecado que pudiera ser atribuida a él mismo, y vivió en dependencia total del Padre, demostrando que la obediencia es posible para aquellos que, por la fe, reciben el poder transformador de Dios. Para él, Hebreos revela que Cristo es un sumo sacerdote compasivo precisamente porque conoce nuestras debilidades desde la experiencia, no desde la distancia. Por eso, afirma que la generación final no tiene excusa para claudicar, porque Cristo abrió el camino de la victoria y prometió sostener a su pueblo con la misma fuerza divina que lo sostuvo a él. Dentro de este marco, también conecta la enseñanza de Hebreos sobre la perseverancia con la realidad profética del tiempo de angustia. Según él, la carta no solo está orientada a explicar la obra sacerdotal, sino también a preparar al creyente para resistir cuando la presión alcance niveles extremos. Hebreos advierte contra el peligro de retroceder, de abandonar la fe, de caer en apostasía y de endurecer el corazón. Estas advertencias no son simplemente mensajes históricos para creyentes del primer siglo, sino mensajes vivos que se aplican directamente al pueblo remanente que enfrentará la prueba final. Insiste en que aquellos que no entienden el ministerio sacerdotal no podrán resistir, porque su fe carecerá del fundamento necesario para permanecer firmes cuando los eventos proféticos se aceleren. De allí surge su constante invitación a estudiar profundamente la carta y a asimilar sus enseñanzas en la experiencia diaria, porque Hebreos no es un libro para leer de manera teórica, sino para vivir en la práctica a través de una conexión diaria con el sumo sacerdote celestial. El pastor subraya que la transición de Cristo al lugar santísimo es el evento que define la etapa final del plan de salvación y que determina la importancia de vivir una vida de consagración absoluta en el tiempo presente. Para él, entender que Cristo está realizando la obra del juicio no debe generar miedo, sino reverencia, seguridad y responsabilidad. No se trata de temer al juicio, sino de comprender que el juicio es la obra mediante la cual Cristo limpia, restaura y vindica a su pueblo. Hebreos,
muestra que Cristo no está en el cielo buscando un motivo para condenar, sino que está trabajando activamente para salvar, para presentar al creyente perfecto delante del Padre, y para cerrar finalmente la historia del pecado. Por eso afirma que Hebreos se convierte en un llamado urgente para la santificación, para la fidelidad y para la comprensión clara de que vivimos en el momento más solemne de la historia humana. La generación final debe saber dónde está Cristo, qué está haciendo y por qué su obra es indispensable para enfrentar la crisis profetizada, y ninguna otra parte de la Biblia explica esto tan magistralmente como la carta a los Hebreos. Cuando el pastor expone la conexión entre Hebreos y el juicio celestial, lo hace con una pasión que refleja la convicción de que esta doctrina constituye uno de los pilares más ignorados y al mismo tiempo más necesarios para la comprensión del tiempo del fin. Explica que, así como el antiguo santuario terrenal culminaba cada año con el día de la expiación, cuando se realizaba la purificación del santuario y el pueblo experimentaba un solemne proceso de arrepentimiento, introspección y renovación espiritual, el santuario celestial también tiene una fase culminante que cumple ese mismo propósito, pero a escala cósmica y definitiva. En su interpretación, el juicio investigativo no nació en las doctrinas adventistas modernas, por el contrario, está profundamente arraigado en la tipología bíblica y se encuentra de manera explícita en Hebreos, donde se describe a Cristo entrando al lugar santísimo para completar la obra final de purificación. Por ello, sostiene que Hebreos no solo describe lo que Cristo hace por los creyentes, sino que también explica por qué este ministerio es crucial en los momentos que preceden al regreso de Jesús, ya que este juicio no es un proceso arbitrario, sino un acto divino de transparencia, justicia y amor, destinado a revelar delante del universo la autenticidad de la fe del pueblo de Dios. En sus predicaciones, suele señalar que Hebreos debe leerse cuidadosamente para captar cómo el autor presenta a Cristo como aquel que entra una vez para siempre en el lugar santísimo, no con sangre de machos cabríos o becerros, sino con su propia sangre, obteniendo así una redención eterna. Esta declaración es fundamental para entender que el sacrificio de Cristo no es simplemente un acto histórico, sino el fundamento operativo de todo el proceso de juicio. No es la sangre de animales la que purifica el santuario celestial, sino el valor infinito del sacrificio de Cristo, el cual no solo cubre el pecado, sino que lo elimina del registro universal. El juicio no existe para atemorizar a los creyentes, sino para demostrar que Cristo no dejó nada incompleto, que su muerte es suficiente, que su intercesión es efectiva y que su gracia es capaz de transformar profundamente la vida de aquellos que se aferran a Él. Así, Hebreos nos presenta un juicio que no tiene como propósito principal la condenación, sino la vindicación del carácter de Dios, la vindicación del sacrificio de Cristo y la vindicación de aquellos que, por fe, han permitido que la obra de Cristo alcance su plenitud en sus vidas. Uno de los puntos que enfatiza con fuerza es que, según Hebreos, el juicio no es un evento aislado, sino un proceso continuo que exige la participación activa del creyente. No se trata simplemente de que Cristo comparezca ante Dios en nuestro favor, sino de que los creyentes vivan en armonía con ese ministerio mediante una entrega diaria, una vida de arrepentimiento constante y una fe operativa que produce obediencia. Explica que este principio se ve claramente en Hebreos cuando el autor llama repetidamente a permanecer firmes, a retener la fe, a acercarse confiadamente al trono de la gracia y a perseverar incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. Estos llamados no tienen sentido si el ministerio sacerdotal no está activo. Por eso insiste en que Hebreos presenta una visión dinámica del juicio, donde Cristo y el creyente cooperan en la obra de salvación. No significa que el ser humano contribuya con su mérito,
sino que participa mediante la fe, sometiendo su vida a Cristo para que Él pueda realizar en ellos la purificación necesaria para el tiempo del fin. En este sentido, ve el juicio investigativo como una bendición porque asegura que Cristo no permitirá que ningún pecado no confesado permanezca en la vida de sus hijos y porque garantiza que el universo entero verá la justicia y la misericordia de Dios actuando en perfecta armonía. En relación con este tema, destaca un aspecto clave. Hebreos nos presenta la figura de Jesús como nuestro abogado, nuestro intercesor y nuestro mediador, términos que, según él, deben ser entendidos no desde una perspectiva legalista, sino desde una perspectiva relacional y redentora. Cristo no intercede para convencer a un padre reacio a perdonar, intercede para aplicar de manera personalizada los beneficios de su muerte y para asegurar que ninguna acusación de Satanás quede sin respuesta. El juicio celestial está enmarcado dentro del conflicto cósmico entre Cristo y Satanás, y Hebreos es uno de los libros que mejor expone cómo Cristo responde a las acusaciones del enemigo demostrando la efectividad de su obra en la vida de los creyentes. En otras palabras, Cristo no solo ofrece una defensa legal, sino una evidencia transformadora, presenta al Padre el registro de vidas cambiadas por su gracia, vidas que reflejan su carácter y que son la prueba irrefutable de que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Así, subraya que Hebreos nos invita a ver el juicio no como un examen académico, sino como una demostración pública del poder del Evangelio operando en la vida real. Resalta que la enseñanza del juicio contenida en Hebreos tiene una fuerte dimensión práctica que debe impactar la vida diaria del creyente. Para él, el hecho de que Cristo esté ministrando ahora en el lugar santísimo es un llamado urgente a la sobriedad espiritual, a la disciplina del carácter, a la oración constante y a la dependencia total del Espíritu Santo. No se trata de vivir en ansiedad o en perfeccionismo, sino de vivir con la conciencia de que estamos en el momento más solemne del plan de salvación. Por eso, afirma que Hebreos es un libro que despierta a la Iglesia de su letargo, que rompe la apatía espiritual, que confronta la tibieza y que llama al pueblo de Dios a vestirse de la armadura espiritual necesaria para enfrentar la crisis final. Entender el juicio a través del lente de Hebreos ayuda al creyente a vivir con propósito, con urgencia y con una fe madura que reconoce que Cristo no está distante ni indiferente, sino profundamente involucrado en la obra final de salvación. De este modo, concluye que el mensaje del juicio en Hebreos es un mensaje de esperanza, de seguridad y de victoria para la generación final. El llamado a una fe perseverante, inquebrantable y profundamente arraigada en la obra sacerdotal de Cristo. Aunque muchos cristianos suelen asociar la fe con un sentimiento o con un acto mental, insiste en que Hebreos presenta una fe radicalmente distinta, una fe que se sostiene incluso cuando las circunstancias se vuelven totalmente adversas, cuando el mundo se tambalea y cuando el creyente es confrontado con pruebas que parecen sobrepasar sus fuerzas naturales. Para él, Hebreos 11, el famoso capítulo de la fe, no es simplemente un listado de personajes heroicos del Antiguo Testamento, sino un manifiesto dirigido a la generación final, una radiografía espiritual del tipo de fe que será necesaria para resistir durante la crisis apocalíptica. Recalca que estos hombres y mujeres no fueron perfectos, pero vivieron con una confianza tan profunda en Dios que estuvieron dispuestos a arriesgarlo todo, incluso su propia vida, para ser fieles al llamado divino. Y sostiene que esta misma calidad de fe será indispensable en los últimos días, cuando la presión externa, económica, política, espiritual y social, obligue a todos los habitantes del mundo a tomar una decisión definitiva entre la fidelidad a Dios o la sumisión a los poderes terrenales representados simbólicamente en Apocalipsis. En sus sermones, explica que Hebreos no presenta la fe como una emoción pasajera, sino como una convicción profunda basada en la realidad invisible del ministerio de Cristo. Este punto es crucial,
porque él afirma que muchos creyentes tienen dificultades para sostener su fe cuando las cosas no salen como esperan, precisamente porque su fe no está fundada en la certeza del santuario celestial. La fe auténtica, la fe bíblica, la fe que puede resistir la crisis final, solo se desarrolla cuando comprendemos que Cristo está ministrando activamente en nuestro favor, aplicando su sangre, defendiendo nuestro caso, fortaleciendo nuestro carácter y guiándonos hacia la victoria final. Hebreos 11, para él, funciona como un espejo donde los creyentes del tiempo del fin deben verse reflejados, hombres y mujeres que vivieron por la fe cuando no podían ver nada tangible, que creyeron en las promesas cuando parecían imposibles, que perseveraron cuando todo indicaba que debían desistir, y que se mantuvieron firmes aunque no recibieron la recompensa en esta vida. Así, enseña que el propósito del capítulo de la fe no es inspirarnos superficialmente, sino mostrarnos cuál será la experiencia espiritual necesaria para enfrentar la prueba final descrita en la profecía. En su análisis, enfatiza que la fe de los héroes bíblicos fue una fe que obedeció aun cuando no entendía completamente la voluntad divina. Este aspecto lo conecta con la generación final porque, afirma él, en los últimos días el pueblo de Dios será llamado a obedecer los mandamientos de Dios y a mantenerse fiel al testimonio de Jesús en un contexto donde la mayoría del mundo se inclinará ante decretos humanos, presiones civilizacionales y demandas que violarán la ley divina. La obediencia no será una opción secundaria ni un elemento legalista, sino la evidencia del amor y la lealtad hacia Cristo. Y aquí es donde Hebreos desempeña un papel fundamental, porque el libro no solo nos inspira a obedecer, sino que nos explica cómo esa obediencia es posible, no por nuestras propias fuerzas, sino por el poder que emana del ministerio sacerdotal de Cristo. La fe y la obediencia son inseparables, la una alimenta a la otra y ambas descansan sobre la certeza de que Cristo está en el santuario celestial cumpliendo su promesa de perfeccionar al creyente mediante su gracia poderosa. Otro de los puntos que resalta intensamente es el tema de la disciplina divina, descrito en Hebreos 12. Para él, este capítulo es uno de los más malinterpretados por los cristianos modernos. Muchos ven la disciplina como castigo, como una señal de rechazo o como un acto de severidad divina. Sin embargo, explica que Hebreos presenta la disciplina como un acto de amor profundo por parte de Dios, una herramienta mediante la cual Él moldea el carácter del creyente para prepararlo para la crisis final. Afirma que ningún creyente podrá resistir la presión apocalíptica si no ha pasado antes por procesos de purificación, prueba y corrección que fortalezcan su fe y lo arraiguen en la obediencia. La disciplina no destruye al creyente, al contrario, lo transforma, lo refina y lo hace capaz de soportar pruebas que de otro modo serían imposibles de resistir. Por eso insiste en que los momentos difíciles, las pruebas inesperadas y los desafíos que parecen incomprensibles no deben interpretarse como evidencias del abandono de Dios, sino como el pulido necesario para quienes serán parte del ejército final del Cordero. La disciplina divina es una manifestación del amor de Dios hacia aquellos que serán llamados a enfrentar la más grande crisis espiritual de la historia. Sostiene que la conclusión de Hebreos, especialmente el llamado a fijar los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, resume de manera magistral la actitud que la generación final deberá adoptar. Para él, este llamado no es una frase poética, sino una instrucción literal para los tiempos peligrosos que se avecinan. Fijar los ojos en Jesús significa comprender su obra en el santuario celestial, caminar en obediencia a sus mandamientos, perseverar en medio de la prueba, resistir la tentación de retroceder y avanzar en la fe aunque el mundo entero parezca colapsar. Borr recalca que, al final de los tiempos, el pueblo de Dios no será sostenido por la fuerza humana, ni por la popularidad, ni por el apoyo social, sino únicamente por la conexión íntima con Cristo.
Por eso insiste en que Hebreos no es un libro histórico, ni un tratado académico, sino un manual de supervivencia espiritual para la generación final. Aquellos que internalicen sus enseñanzas podrán permanecer en pie cuando los poderes de la tierra se unan en contra de la verdad bíblica. Aquellos que lo ignoren estarán espiritualmente indefensos cuando llegue la crisis. La profunda y a menudo malinterpretada relación entre la nueva alianza y la ley de Dios, un tema que aparece con especial fuerza en Hebreos capítulo 8. Para muchos cristianos modernos, la idea de una nueva alianza implica la abolición de la ley, el fin de las exigencias morales divinas o la sustitución completa de los principios del Antiguo Testamento por un evangelio centrado exclusivamente en la gracia. Sin embargo, Bohr insiste en que esta es una interpretación incompleta y, en algunos casos, peligrosamente distorsionada. Explica que Hebreos no presenta la nueva alianza como una revocación de la ley, sino como el acto divino de escribir esa misma ley en el corazón del creyente, lo cual revela un nivel más profundo y transformador de obediencia. La nueva alianza no es más permisiva que la antigua, por el contrario, es más exigente, porque no se limita a un comportamiento externo, sino que implica una transformación interna que solo es posible a través del ministerio sacerdotal de Cristo. Para él, este principio es clave para comprender el papel del pueblo de Dios en el tiempo del fin, cuando la fidelidad a los mandamientos divinos será el punto de conflicto central entre el reino de Cristo y el reino del enemigo. En su exposición, recalca que Hebreos 8 y 10 deben leerse cuidadosamente para entender que la ley que Dios promete escribir en los corazones no es una ley nueva, alterada o reducida, sino la misma ley moral que se encuentra en el Decálogo. Señala que si la nueva alianza aboliera la ley, entonces la promesa de escribirla en el corazón perdería todo sentido. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking, unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking, unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking, unheard. ¿Para qué escribir una ley que, según algunos, ya no tiene vigencia? Por lo tanto, el hecho mismo de que Dios escriba la ley en el corazón demuestra su vigencia eterna y su importancia central en el plan de salvación.
Insiste en que Hebreos no solo conserva la ley, sino que la eleva, mostrando que su cumplimiento no depende del esfuerzo humano, sino del poder santificador que emana del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Así, explica que el creyente no es llamado a obedecer por obligación o por temor, sino como resultado natural de una vida transformada por el Espíritu Santo. La generación final reflejará esta realidad cuando, en medio de un mundo que rechaza la autoridad divina, permanezca fiel a los mandamientos de Dios no por legalismo, sino por amor, por convicción y por una conexión viva con Cristo. Otro punto crucial que el pastor desarrolla en relación con la nueva alianza es su vínculo con la purificación del santuario y el juicio final. Hebreos enseña que la sangre de Cristo tiene el poder de purificar no solo la conciencia de los creyentes, sino también el registro celestial del pecado. Esta purificación es precisamente el cumplimiento celestial del día de la expiación descrito en Levítico 16. En el sistema terrenal, el pecado era transferido simbólicamente al santuario a través de los sacrificios, y luego, una vez al año, el santuario era purificado para eliminar el registro acumulado del pecado. Señala que Hebreos toma esta ceremonia y la presenta en su dimensión plena y final. Cristo, con su propia sangre, realiza la purificación del santuario celestial y del pueblo, llevando a cabo un proceso que culminará con la eliminación total del pecado del universo. Aquí conecta la nueva alianza con la restauración final, porque el propósito último de escribir la ley en el corazón es formar un pueblo santo, plenamente restaurado, que pueda vivir eternamente en la presencia de Dios sin que el pecado vuelva a levantarse. Por ello, insiste en que el Evangelio no se limita a perdonar el pecado, sino que tiene como objetivo erradicarlo completamente del corazón humano y del registro celestial. Este énfasis en la purificación interna lo lleva a subrayar que Hebreos presenta la santificación como un componente esencial del mensaje del tiempo del fin. Recalca que, aunque muchos cristianos hablan del Evangelio en términos de justificación, el acto mediante el cual Dios declara justo al pecador arrepentido, Hebreos enfatiza repetidamente la santificación como una obra que Cristo realiza en la vida de quienes se aferran a Él. Esta santificación no es opcional ni secundaria, es indispensable, porque sin santidad nadie verá al Señor, como declara Hebreos 12. Explica que la santificación no consiste en una perfección instantánea, sino en un proceso continuo mediante el cual Cristo transforma el carácter del creyente y lo prepara para vivir en armonía con la ley divina. En el contexto del tiempo del fin, esta transformación será evidente en la vida del remanente, que guardará los mandamientos de Dios y tendrá la fe de Jesús. De esta manera, la nueva alianza, lejos de eliminar la ley, produce un pueblo que la guarda desde el corazón, un pueblo cuya obediencia no proviene del cumplimiento externo de reglas, sino del fruto del ministerio sacerdotal de Cristo actuando en su interior. Destaca que la nueva alianza, tal como se presenta en Hebreos, tiene un profundo componente escatológico. Aunque muchos la entienden como una realidad puramente espiritual, Bor sostiene que la nueva alianza también apunta hacia la restauración eterna del pueblo de Dios, hacia un futuro en el cual la relación entre el Creador y la humanidad será plenamente restaurada. Hebreos presenta la promesa de una ciudad celestial, una patria mejor que no fue hecha por manos humanas, y afirma que esta promesa es el destino final del pueblo de la nueva alianza. En otras palabras, la nueva alianza no solo transforma el corazón aquí y ahora, sino que garantiza un futuro glorioso donde el pecado no tendrá lugar. Esto convierte a Hebreos en un libro esencial para la generación final, porque les muestra que la fidelidad a la ley de Dios, la santificación, la purificación del santuario y la restauración futura forman parte de un mismo mensaje coherente que culmina en la victoria definitiva del plan de salvación. De este modo, la nueva alianza no solo es un pacto de gracia,
sino también un pacto de transformación, fidelidad y esperanza que prepara al creyente para vivir eternamente en la presencia de Dios. En la conclusión de su visión sobre la carta a los Hebreos, el pastor insiste en que este libro no debe ser visto simplemente como una joya literaria del Nuevo Testamento ni como un tratado teológico destinado a aclarar la transición del sacerdocio levítico al sacerdocio de Cristo, sino como un mensaje espiritual profundamente pertinente para la generación que vivirá los acontecimientos conclusivos de la historia humana. Hebreos contiene, de manera integrada y armónica, las claves doctrinales que permiten al creyente comprender el conflicto final entre Cristo y Satanás, el proceso del juicio investigativo, la función del santuario celestial, la vigencia eterna de la ley moral, la obra de purificación y santificación, y la necesidad urgente de una fe perseverante que se mantenga firme incluso en medio del mayor tiempo de angustia que el mundo haya conocido. Por ello, sostiene que Hebreos no es simplemente un libro para estudiar, sino un libro para asimilar, para vivir y para aplicar de manera práctica en la vida diaria, un libro que transforma al creyente moderno en un discípulo capaz de enfrentar cualquier prueba con una confianza inquebrantable en Cristo, el sumo sacerdote que nunca abandona a su pueblo. Concluye que Hebreos presenta a Cristo en su papel más glorioso y más necesario para la humanidad contemporánea, como mediador, intercesor, abogado y consumador de la fe. No se trata de un Cristo distante ni simbólico, sino de un Cristo vivo, activo, comprometido en cada detalle del proceso de salvación, que entiende la debilidad humana porque la experimentó en carne propia, y que puede socorrer eficazmente a quienes se acercan a él con corazón sincero. El énfasis de Hebreos en la humanidad de Cristo, en su sufrimiento, en su obediencia y en su victoria, constituye una invitación a que la generación final deje de mirar a sus propias fuerzas, abandone toda autosuficiencia espiritual y ponga sus ojos únicamente en el autor y consumador de la fe. Esta mirada fija en Cristo es, según él, la única manera de resistir la presión espiritual, moral y social que se intensificará a medida que el conflicto final avance hacia su clímax. Hebreos, por lo tanto, no ofrece un consuelo superficial, sino una fortaleza espiritual real, basada en la persona y en la obra sacerdotal del Salvador. También que Hebreos nos señala hacia un destino cierto, la patria celestial. Para él, este tema no es simplemente un símbolo de esperanza futura, sino una realidad concreta que debe moldear cada aspecto de la vida presente. El autor de Hebreos declara que los héroes de la fe vivieron como extranjeros y peregrinos, porque buscaban una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. De la misma manera, Bohr explica que el pueblo de Dios en el tiempo del fin será caracterizado por un desprendimiento profundo de las cosas terrenales y una orientación total hacia el reino eterno. La comprensión del santuario celestial, del ministerio de Cristo y del juicio final solo tiene sentido si impulsa al creyente a vivir con la mirada puesta en lo eterno, a valorar lo celestial por encima de lo terrenal y a caminar con una fe que trascienda los límites del tiempo presente. Hebreos, según Bohr, es el libro que mejor une la realidad espiritual del cielo con la experiencia práctica del cristiano en la tierra. Afirma que si la Iglesia del tiempo presente tomara en serio el mensaje de Hebreos, experimentaría un reavivamiento espiritual sin precedentes. Comprendería el propósito del juicio no como una amenaza, sino como una bendición, vería la ley no como una carga, sino como un reflejo del carácter de Dios, y percibiría la intercesión de Cristo no como un concepto teológico, sino como una fuente diaria de poder y transformación. De esta manera, Hebreos se convierte en el mensaje esencial para el pueblo que será llamado a mantenerse firme cuando todo lo que puede ser removido sea removido. Por eso, en su conclusión, Bohr reitera que el libro de Hebreos no es opcional para el estudio cristiano, sino absolutamente indispensable para quienes deseen entender la verdad presente, vivirla con fidelidad y permanecer en pie en la hora final de la historia. Gracias, mis apreciados hermanos, por acompañarnos hasta el final, por apoyar nuestro ministerio y compartir este mensaje.
Dios les bendiga.